Manual de manejo de crisis. Secretaría de Educación de Bogotá. La Secretaría de Educación Distrital de la Ciudad de Bogotá está ubicada en la Avenida El Dorado, número 6663, en la localidad de Teusaquillo. De acuerdo con el decreto 330 del 2018, mediante el cual se reestructuró la entidad, las funciones de la Secretaría de Educación de Bogotá son: formular, orientar y coordinar las políticas y planes del sector educación en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 del 2006 y las demás normas legales del orden nacional. Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. Ejercer la vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del servicio educativo en la ciudad. Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación. Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los métodos de enseñanza y la utilización de medios educativos. Definir, orientar y ejecutar las políticas de formación y actualización del personal docente y administrativo al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá. Promover estrategias de articulación de la educación con las demandas de la ciudad y las necesidades de sus habitantes. Fomentar la formación en el conocimiento científico, técnico y tecnológico en los colegios. Fomentar el desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas con el desarrollo y el sector productivo. Formular, orientar y ejecutar en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente la política de educación ambiental del Distrito Capital. Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación de la niñez y la juventud. Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos, atendiendo sus características socioculturales y el fomento de la interculturalidad. Edna Bonilla es contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de impuestos y doctora en estudios políticos. Es bogotana, madre de 2 hijos, de 24 y 10 años, y por amor y decisión de vida, de 4 hijos más. Ha sido directora de la especialización en mercados y políticas del suelo de América Latina y secretaria de Hábitat del Distrito. También ha sido profesora asociada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, profesora visitante de Sciences Po en Poitiers, Francia, directora de extensión de la Universidad Nacional de Colombia y subdirectora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de esa misma universidad. Tiene más de 50 publicaciones entre libros y artículos y más de 25 años de experiencia en políticas sociales, económicas y en administración pública. Edna es una hija de la educación pública y una profesora apasionada por el servicio público, y a partir del 1 de enero será la nueva secretaria de Educación de Bogotá. En el año 1955, cuando Bogotá ya se estaba empezando a independizar, alejándose poco a poco de Cundinamarca, se crea la Secretaría de Educación. Hacia los años 70 y 80, cuando el número de habitantes de la capital asciende de 2 a 4 millones, la gestión de la Secretaría de Educación del distrito irrumpe con fuerza en la aplicación de programas enfocados en lograr una mayor calidad de enseñanza por medio de la capacitación de los maestros y la propuesta, experimentación y evaluación del currículo correspondiente a los niveles educativos de primaria y secundaria. Ya en los años 90 se empieza a integrar la comunicación con barrios, localidades, pueblos para encontrar dificultades y soluciones para poder ejercer la educación entre cada persona que lo necesite. Ya de los años 2000 hasta acá, con la llegada de la tecnología, la Secretaría ha evolucionado drásticamente, ayudando a millones de colombianos, niños y jóvenes a merecer su educación y prepararse como profesionales. La Secretaría de Educación del Distrito fue creada mediante el Acuerdo 26 del 23 de mayo de 1955 del Consejo de Bogotá. Hace parte del sector central de la Administración Distrital en cabeza de la Alcaldía Mayor. ¿Pero de qué se trata este acuerdo? Este acuerdo trata de la facultad de alcalde mayor para reglamentar sus funciones y organización educativa. En este caso, la actual alcaldesa de la ciudad de Bogotá es Claudia López. La SED, como es conocida por sus siglas, la Secretaría de Educación, es la rectora de la educación inicial, es decir, el preescolar, la básica, que es primaria y secundaria, y media, que ya es el bachillerato. La Secretaría de Educación del Distrito tiene como objetivo orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y a la formación integral. Misión de la Secretaría de Educación en la ciudad de Bogotá.
Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, sus distintas formas, niveles y modalidades. La calidad y pertinencia de la educación con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad. Visión. La Secretaría de Educación garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad a través de colegios distritales modernos, humanos e incluyentes, y de un proceso de formación democrático, participativo, permanente, personal y social. Cabe resaltar demás servicios que ofrece la Secretaría de Educación de Bogotá. Promueven el bienestar de los estudiantes de los colegios distritales a partir de los servicios de alimentación, transporte escolar y una variedad de propuestas pedagógicas bajo la perspectiva de la promoción de prácticas de estilo de vida saludable. En el ámbito de la educación superior, el subsistema distrital ofrece a los jóvenes de Bogotá diversas acciones dirigidas a consolidar sus proyectos de vida a través del acceso y permanencia a la educación superior, además de un portafolio de créditos Beca Bogotá Ciudad Educadora de la Secretaría de Educación, a través de fondos de financiación de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, y así permitirle a los estudiantes interesarse y acercarse a la ciencia y tecnología como método de aprendizaje. Empezaremos nombrando algunas personas que hacen parte, por decirlo de alguna manera, de la mano derecha de la Secretaría de Educación, Edna Bonilla. Empezamos por Juan Sebastián Contreras, quien hace parte de la Oficina de Planeación. Le sigue Connie Mogollón Barbosa, quien hace parte de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa. Fernando Augusto Medina Gutiérrez, Oficina Asesora Jurídica. Abelardo Barrera Martínez, Oficina de Control Disciplinario. Óscar Andrés García Prieto, Oficina de Control Interno. En la subdivisión de este organigrama tenemos en primera fila a Deidamia García Quintero, Subsecretaria de Integración Interinstitucional; Flor María Díaz, Directora General de Educación y Colegios Distritales; Edwin Usa, quien hace parte de la Dirección Participación y Relaciones Interinstitucionales; Rocío Jazmín Olarte Tapia, quien hace parte de la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo y Privado; Hernán Trujillo, quien hace parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia; Ricardo Moreno Patiño, quien hace parte de la Dirección de Relaciones con los sectores de educación superior y de formación para el trabajo; Flor María Díaz, quien hace parte de los colegios distritales y las direcciones locales de educación. En la segunda fila Le encontramos la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, dirigida por Andrés Mauricio Castillo Varela. Le sigue Dirección de Educación Preescolar y Básica, dirigida por Albanuri Martínez Barrera. Sigue Dirección de Ciencia, Tecnologías y Medios Educativos, dirigida por Ulia Yemael Cortés. Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, dirigida por Virginia Torres Montoya. Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, dirigida por Nancy Martínez Álvarez. Y por último, Dirección de Evaluación de la Educación, dirigida por Luz Maribel Páez Mendieta. En la tercera fila tenemos a Carlos Alberto Reverón Peña, Subsecretario de Acceso y Permanencia; Olga León Rodríguez, Directora de Cobertura; Iván Osejo Villamil, quien hace parte de la Dirección de Bienestar Estudiantil; Luis Antonio Pinzón Parra, quien hace parte de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos; Ángela Liliana Díaz Poveda, Directora de Dotaciones Escolares. Por último, encontramos la Subsecretaría de Gestión Institucional, dirigida por Jennifer Ruiz. Continúa Dirección de Talento Humano, dirigida por Eder Arbey Rodríguez Lartón. Sigue Oficina de Escalafón Docente, dirigida por Cristina Miranda Escandón. Oficina de Nómina por Marta Lucía Vélez Vallejo. Dirección de Contratación, dirigida por Elfa Franci Vargas Bernal. Dirección de Servicios Administrativos por Ana Lucía Angulo Villamil. Oficina del Servicio al Ciudadano por Marco Antonio Barrera Gómez. Oficina de Presupuesto de Eider Mauricio Mengual Paternina. Y por último, Oficina de Tesorería y Contabilidad, dirigida por Rubén Darío Carvajal Pardo. Introducción. El Manual de Manejo de Crisis Mediática de la Secretaría de Educación del Distrito es una guía para afrontar de manera ágil y lógica las diferentes situaciones que se pueden presentar en los diferentes escenarios, siguiendo los lineamientos establecidos. Cada situación puede ser diferente, sin embargo, el manual está diseñado para sortear los diferentes escenarios y dar respuestas rápidas y acertadas. ¿Qué es una crisis?
algo que no hace parte de la cotidianidad y que genera en los usuarios y en las partes interesadas una imagen negativa o de confusión en la institución. Retos de la comunicación en situación de crisis. El equipo de comunicación de la Secretaría de Educación Distrital debe blindar la reputación de dicha entidad, teniendo en cuenta los siguientes retos. A. Asumir siempre que es una crisis hasta que se pueda confirmar lo contrario. B. Reunir toda la información necesaria. De esta manera se puede anticipar a los hechos y esa información debe estar lista en el plazo de 1 hora. C. Garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y acabar con los rumores. D. Neutralizar la ventaja de medios de comunicación que trabajan en tiempo real. E. Dirigir los mensajes a los que necesita escuchar la audiencia. F. Mantener el control de la situación, evitar los rumores, los malos entendidos, comunicar periódicamente la evolución de dicha situación. Y G. Anunciar que la crisis fue superada. Indicadores de crisis. Con una población por atender que supera los más de 7.000 entre niños, niñas y jóvenes de manera diaria. Por esta razón, la Secretaría de Educación enfrenta a diario situaciones que llevan a nivel crítico en ámbitos de convivencia y seguridad y más. Para esto, creó unos indicadores los cuales ayudan a identificar qué es o no una crisis y de esta manera manejar la reputación de la entidad y sus funcionarios. En adición a lo anterior, además de estas variables, la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa suma aquellas que considera pertinentes. Ahora hablaremos de los niveles de afectación. Con la ayuda de los indicadores de crisis, el equipo de comunicaciones logra identificar el impacto de lo acontecido y así define las acciones de minimización para poder ejecutarlo. Además, el Manual de Crisis Mediáticas de la Secretaría de Educación establece un código semáforo para las crisis, en el que el color verde indica la detección de variables de riesgo localizadas sin demasiada notoriedad y con final cierto. El color amarillo, la detección de variables de riesgo de amplio espectro con notoriedad pública y final cierto. Y el color rojo, la detección de variables de riesgo graves con alta notoriedad pública y final incierto. Esta clasificación de crisis debe identificarse como primordial hasta que se dé solución al riesgo presente. Recomendaciones del Código Semáforo. Primero, el nivel de afectación verde es una situación crítica que debe ser atendida inmediatamente y se debe evitar alguna réplica del daño en medios masivos con la ayuda de buena comunicación o planeación para convertir los registros de daños en algo positivo para la entidad y así saber actuar. Segundo, una situación crítica en amarillo tiene alto potencial en convertirse en rojo. Por esto, se debe atender en un máximo de 1 hora. Si bien en este nivel no será posible convertir los registros en positivos, pero sí se conseguirá neutralizarlos con acciones comunicativas inmediatas. Tercero, para atender situaciones críticas en rojo, que se clasifican como riesgos graves, con alta notoriedad pública y final incierto, este manual establece la creación de un comité de reputación y crisis, cuyo reto es tomar decisiones inmediatas y pertinentes para manejar coyunturas mediáticas adversas y de alto impacto. Ahora hablaremos del comité de reputación y crisis. Este comité está integrado por miembros del equipo directivo en 2 instancias. La primera, miembros permanentes, conformados por la Secretaría de Educación del Distrito, subsecretarios, jefe del OACP, que es la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, y también por los líderes de manejo de medios y redes sociales de la misma entidad. Segundo, por miembros no permanentes, que son citados si es necesario y dependiendo de la situación, y están conformados por el director del área responsable del tema, donde se establece una situación crítica en los niveles central o local, y los jefes de las oficinas asesoras jurídicas, control disciplinario, control interno o planeación. Es muy importante aclarar que en situaciones clasificadas en rojo, se recomienda que el vocero oficial sea siempre él o la secretaria o secretario de Educación. En caso de no poder, este comité debe definir quién se pronunciará. Protocolo para la gestión comunicativa en situaciones de crisis. Después de ser alertados y cumplir los requisitos de confirmación y clasificación de la crisis, el equipo debe gestionar y mitigar la situación crítica. Para cumplir con los procesos y acciones pertinentes en caso de enfrentar una crisis en materia de comunicaciones, se establecen los siguientes principios. Primero, oportunidad y rapidez. Acá salimos a hablar de lo sucedido con precaución y siendo concretos. Segundo, tranquilidad.
Debemos transmitir serenidad y confianza a la hora de hablar al público y resaltar la preocupación mayor por la seguridad y bienestar de las personas antes que otros intereses. Tercero, anticipación. Hay que ser más proactivos y si el tema es crítico y se ha desatado, tomar medidas inmediatas. Cuarto, transparencia. Decir la verdad no significa transmitir toda la información. Por esto se dice lo que es suficiente, generando confianza y tranquilidad a los interesados. Quinto, veracidad. La forma como lo decimos será fundamental en el discurso. Sexto, claridad. Recordar muy bien el público objetivo, a quien hablamos y así expresarnos. Séptimo, solidaridad. Facilitar la labor de los medios de comunicación para fortalecer la relación y convertirlos en aliados. El protocolo facilita el direccionamiento de las acciones comunicativas para prevenir y afrontar situaciones críticas que generan amenazas a la reputación, imagen, credibilidad y confianza de la entidad. A continuación, el paso a paso general y excepciones de acuerdo con el código semáforo. Primero, consolidar toda la información posible en el menor tiempo posible. Esto incluye fuentes internas y externas como medios, redes y comunidad. Grupos de interés que ya están informados del evento crítico y qué acciones iniciaron o iniciarán esos grupos de interés y acciones preliminares. Es importante reunir toda la información disponible de forma rápida, puesto que ayuda a que la entidad pueda anticiparse y actuar. Por eso, se establece que la información clave de la crisis debe estar disponible en un máximo de 1 hora. Segundo, informar al equipo directivo en orden jerárquico y según lo amerite la situación. De acuerdo con el nivel de afectación identificado, ya sea verde, amarillo o rojo, el equipo de prensa debe alertar a los directivos de la entidad involucrados o responsables de la resolución de la crisis. En orden jerárquico sería director nivel central o local, subsecretarios y secretaria. Es importante recordar que el equipo de prensa es el responsable del manejo de la crisis en el ámbito mediático y el equipo directivo de tomar decisiones institucionales, económicas y de mitigación para solucionar la crisis. Activar el monitoreo de medios y redes sociales. Este punto es fundamental en todos los niveles de afectación, verde, amarillo o rojo, ya que al conocer el comportamiento de los líderes de opinión y target group, es decir, el público objetivo, se puede dimensionar el impacto de la crisis y definir acciones comunicativas pertinentes. Los designados para realizar este monitoreo deben reportar la evolución de la crisis al jefe de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa permanentemente y en tiempo real, con un margen máximo de 2 horas entre alertas, para evaluar si existen eventos que puedan convertirse en una amenaza adicional. Preparar los documentos para el manejo de la crisis y los escenarios. Es importante definir los mensajes que se quieren comunicar, ya sean datos técnicos, cifras, procedimientos, récord de acciones llevadas a cabo por la Secretaría frente al hecho y acciones proyectadas, para que de esta forma se pueda preparar un documento de preguntas y respuestas fundamentales y redactar el comunicado oficial de la entidad frente al hecho. Asimismo, se debe considerar los actores claves interesados o involucrados en el evento, definiendo la relación de los mismos frente a la crisis. Este es el insumo con el que construirá la comunicación oficial de la entidad y el discurso del vocero, el cual debe contener contexto y jerarquía. Designar a un vocero oficial. En cualquiera de los niveles de afectación se debe definir un vocero oficial, aun cuando no llegue a atender a medios masivos de comunicación. Su misión es salvaguardar la imagen institucional y garantizar el mejor manejo posible frente a los diferentes escenarios ante los medios de comunicación y la ciudadanía. Esta persona debe conocer toda la información referente al caso y tener claridad sobre el mensaje institucional que se quiere instalar en la opinión pública frente al hecho que genera la crisis. Adicionalmente, el equipo de prensa acompañará al vocero en un ejercicio de entrenamiento y simulación de preguntas y respuestas típicas de los periodistas. Por otra parte, el vocero debe tener en cuenta los siguientes puntos al momento de dar declaraciones.
Primero, siempre debe iniciar su pronunciamiento con una parte de tranquilidad sobre la situación. Segundo, su testimonio debe servir para acabar con los rumores, por lo que debe tener claridad absoluta sobre las causas y soluciones de la situación. No debe responder a supuestos o preguntas especulativas que puedan generar dichos rumores. Establecer flujos de información. Es necesario conocer la evolución de la crisis. Así, dependiendo de la gravedad de la misma, el equipo directivo designará a una persona que actúe como enlace en el lugar donde se generó el evento. Esta persona debe proporcionar información de manera periódica, retroactiva y proactiva. A su vez, puede ser el director local, el rector o directamente un directivo del nivel central, quien estaría acompañado, si es necesario, por un miembro del equipo de comunicaciones. Definir si habrá o no un pronunciamiento oficial. En base al nivel de la crisis, la entidad debe decidir si se abstiene de pronunciarse y reaccionar o responder únicamente por redes sociales y diseñar una estrategia para este. A su vez, también debe decidir si envía un comunicado de prensa a la opinión pública o si lo mejor es hacer una rueda de prensa. Cabe aclarar que las crisis clasificadas en nivel rojo son consideradas de prioridad y por ende siempre debe haber un pronunciamiento oficial de la entidad, aún más si hay lesionados o víctimas. Por otra parte, los comunicados de prensa deben responder a las características establecidas en el manual de estilo para productos periodísticos y comunicativos de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, las cuales son: primero, intencionalidad. ¿Qué se busca? Se busca velar por la reputación de la Secretaría de Educación del distrito. También se busca resaltar su preocupación prioritaria por la seguridad y bienestar de las personas. Y tercero, dar respuesta oportuna a la ciudadanía, específicamente a los líderes de opinión y medios de comunicación. Otro punto importante es el tono de comunicación. Allí describimos qué queremos decir, cómo lo vamos a decir y a su vez cómo lo vamos a expresar. Un comunicado a la opinión pública es conciso, puntual y debe enfocar los mensajes que la Secretaría quiere transmitir. Tercero, personalidad. En la redacción del comunicado priman dos intereses. Primero, velar por la reputación de la entidad. Y segundo, el bienestar de la comunidad educativa en general. Por eso debe ser minucioso, específico e ir directamente al punto. En este punto, el vocero debe mostrarse interesado en la resolución de problemas y ofrecer soluciones a la comunidad. Y por último tenemos a los criterios de fondo. En este, el comunicado debe publicarse como máximo en las siguientes 2 horas de conocido el hecho. El silencio ante esta situación crítica puede afectar la reputación de la entidad. Retroalimentación de la ejecución de la gestión de la crisis. Si la crisis reporta evoluciones negativas y aparecen nuevos eventos que puedan prolongarla, se debe planear los escenarios, identificar los actores claves y revisar la estrategia de medios. Si la crisis finaliza, se debe evaluar la información final, donde se informa a los públicos interesados sobre la información de la situación y continuar con el monitoreo de medios. A su vez, se debe realizar un paso a paso para consolidar esta gestión de crisis. Primero, consolidar toda la información posible en el menor tiempo posible. Segundo, informar al equipo directivo. Tercero, activar el monitoreo de medios y redes sociales. Cuarto, preparar los documentos para el manejo de la crisis y los escenarios. Quinto, designar al vocero oficial. Sexto, establecer los flujos de información. Séptimo, definir si habrá o no pronunciamiento oficial y cuál será el formato.
Allí se debe actuar con rapidez, evaluar la pertinencia de pronunciarse de acuerdo con el nivel de afectación. Y por último, se encuentra la retroalimentación de toda la crisis. Ejemplos de situaciones de crisis. Noticia número 1. María Victoria Angulo no ocultó la contratación de la empresa de las pechugas de 40.000 pesos. Publicada el 13 de agosto de 2018 por el medio digital Colombia Check. Esta noticia habla sobre las críticas que recibió María Victoria Angulo, quien en su cargo como secretaria de Educación de Bogotá firmó un contrato por 177.461 millones para la alimentación de los niños de colegios públicos con la empresa Cosoacol, la cual era reconocida por cobrar pechugas de pollo a 40.000 pesos la unidad para la alimentación de niños en Cartagena. Este caso, denunciado por la Contraloría General de la Nación en noviembre de 2017, también habría entregado alimentos en estado de descomposición y otras irregularidades. Debido a toda la polémica que surgió y la información que estaba circulando en redes sociales, María Victoria tuvo que declarar mediante una carta publicada en el periódico El Espectador que la empresa había cumplido con todos los requisitos para ganar la licitación y que a pesar de que se hiciera una investigación, esta no habría sido sancionada. Por lo tanto, no se cancelaría el contrato esperando a que se cumpliera debidamente. Adicional a esto, la Secretaría de Educación de Bogotá le hizo un llamado a las alcaldías, municipios y organismos de control para que sancionaran a todas las entidades que incumplieran las normas o presentaran irregularidades con el plan de alimentación escolar. Noticia número 2. Crece escándalo en Secretaría de Educación por contrato de Alma Mater. Fue publicada el 12 de julio de 2011 por Caracol Radio. Todo empezó luego de que el periódico El Tiempo hiciera pública la renuncia del subsecretario de esa entidad, Jeffer Vega, tras solo 72 horas en el cargo, pues al parecer se negó a encubrir las presuntas irregularidades que se presentaban en un contrato firmado por 20.296 millones de pesos entre la Secretaría de Educación y el Alma Mater, que se encargaba de capacitar a más de 18.000 docentes de la capital. Las irregularidades se evidenciaron cuando se compartieron unas cartillas que eran usadas para dicha capacitación, las cuales contenían plagio y estaban completamente desactualizadas. Debido a todo esto, el secretario de ese entonces, Ricardo Sánchez, salió a declarar ante los medios de comunicación que los contratos serían congelados hasta que se aclararan todas las dudas. Y con respecto a lo del plagio, aseguró que él mismo estaría revisando cuidadosamente esas cartillas y si llegaba a la conclusión de que presentaban plagio, interpondría la denuncia. Tras lo sucedido, la Personería de Bogotá inició una investigación contra algunos funcionarios de la Secretaría y esta entidad afrontó la crisis manteniendo una buena comunicación con los medios y compartiendo todos los detalles.